una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa que analiza los temas de la realidad nacional e internacional. Ayer no tuvimos matices, había final de Liga de Ascenso. Hoy sí tenemos, pese a que hay un cambio de horario. Hoy le entregaremos a los compañeros de Pelando el Ojo a las 3:30 y posteriormente a las 4 de la tarde. A las 4:30, arrancará la transmisión del partido entre el Saprissa y el Club Sport Cartaginés. Así es que gracias por estar con nosotros. Hoy siempre solo les decimos quién es el invitado de Matices. Hoy, además de contarles el invitado, voy a titular el Matices de hoy. Le voy a poner la biografía de un invasor o de un cínico. Ustedes escogen cómo llamarle. Estamos hablando de Edén Pastora. Un personaje que, más allá de exaltarlo con su muerte el día de ayer en Managua, para entender un montón de cosas que nos permite hacerlo la vida de Edén Pastora. Primero, la lucha y la admiración que pudo generar el continente a una persona que lideró, por ejemplo, la toma del Palacio Nacional en la dictadura de Somoza, cosa que fue un hito latinoamericano y que prácticamente todo el mundo celebraba la aparición de los sandinistas que ganaron y sacaron a Somoza del poder el 19 de julio de 1979. Sin embargo, igual que ha ocurrido con otras revoluciones como la cubana, los peces gordos de ese frente sandinista cayeron en lo mismo que habían criticado históricamente a Somoza. Y entonces, por ejemplo, Daniel Ortega se afincó completamente en el poder. Algunos de los dirigentes se dejaron las casas de los oligarcas cercanos a Somoza que tanto habían criticado, y eso generó un rompimiento de Edén Pastora, llamado el Comandante Cero, por esa toma del Palacio Nacional, con la estructura formal sandinista, y se desplazó al sur de Nicaragua, donde, según algunas versiones de inteligencia, pudo ser parte de la Contra. La Contra es un grupo paramilitar auspiciado por la CIA, que buscaba justamente derrocar al gobierno sandinista. Después huye de Nicaragua Edén Pastora, viene a Costa Rica, se le otorga refugio en Costa Rica, y en 2006, cuando Daniel Ortega vuelve a aparecer como presidente de Nicaragua, vuelve a aparecer Edén Pastora otra vez del lado de los sandinistas. Cuando empiezan las protestas en 2018, en ese lapso invade Isla Calero en nuestro país, genera dragados prohibidos en el río San Juan. Por su culpa es condenado en Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Después, en 2018, este criminal, porque no tiene otra definición, es escogido por el gobierno de Ortega para empezar a jalar algunos miembros sandinistas para luchar contra las personas que protestaban pacíficamente en la calle. De hecho, después el obispo Báez, que ha tenido una participación fundamental en las protestas en Nicaragua a favor de los manifestantes, Edén Pastora tuvo un enfrentamiento dialéctico muy fuerte con el cura Báez, y llegó inclusive a sugerir que las balas traspasan las sotanas. Daniel Ortega, un irresponsable dictador de Nicaragua, no ha aceptado que el COVID está haciendo añicos a ese país. Y vean lo que es curioso, ya con Edén Pastora hay 20 personas cercanas a Daniel Ortega que mueren de COVID, aunque oficialmente el gobierno de Nicaragua dice que Edén Pastora fue infartado. Así es que dice Alexis, dice JP Campos, en 3 platos era, sí, en 3 platos así era. Y por eso invitamos a Javier Sancho, una de las personas que más conoce Nicaragua, fue embajador en Nicaragua, don Javier, pero además en el tiempo de Daniel Ortega ya, pero además fue director de política exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Javier, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Randall, y estimados radioescuchas de tu programa Matices.
Estoy a las órdenes, muchas gracias. Gracias, Javier, por siempre estar tan atento y además en disponibilidad con nosotros. Te iba a decir una cosa de forma. ¿Podrías poner el celular en horizontal, Javier, para verte mejor? Disculpame. Bueno, okay. Disculpame que haga esas cosas, ¿ves? Pero es que así te veo en pantalla completa. Así es que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, don Javier. Yo sé que don Javier no es historiador, es diplomático, pero quería saber si quería agregar algo a la introducción que hice de un cínico y de un criminal como Eden Pastora, que ayer falleció, don Javier. Bueno, en realidad creo que has hecho una excelente descripción del señor Pastora, tal cual lo has dibujado, y en el recuento que has hecho, en el resumen que has hecho de tu introducción, creo que queda muy bien plasmado quién fue Eden Pastora Gómez, una persona que en algún momento de su vida, en agosto del año 78, digámoslo así, se consideró un héroe incluso a nivel internacional, en aquel momento en que tomaron el Congreso de Nicaragua. Después de eso hubo una liberación de prisioneros políticos, una recompensa que tuvo que entregar Somoza en aquel momento también de $500,000, y partieron en un viejo cuatrimotor de la compañía Copa hacia La Habana, Cuba, donde se refugiaron. Ahí comenzó un antes y un después del Frente Sandinista, a mi modo de ver, porque a partir de ese momento Pastora se convirtió en una suerte de leyenda, en una suerte de héroe, pero después vemos que todo esto, con los años y con las actuaciones propias de Pastora, se fueron desdibujando en la historia, y creo que la historia le recordará no como un héroe, sino como una persona que utilizó el poder que en algún momento tuvo, la fama que en algún momento tuvo y la gloria que en algún momento pudo haber tenido con esta toma del Congreso Nacional de Nicaragua, repito, en agosto de 1978, y volvió a ser una suerte de mercenario, pues que por dinero se entregó también a los deseos y a la buena vida que le podría proporcionar el orteguismo. Acabas también de decir en tu introducción el tema de las piñatas. Inclusive él criticó cuando se dio ese tema de la piñata, la repartición de tierras que se hizo, la inculcación de propiedades a miembros del entonces gobierno somocista, o personas, o amigos, o familiares, o allegados a Somoza, que le fueron conculcadas sus propiedades, sus haciendas, bien habidas en su gran mayoría, y algunos incluso personas extranjeras que vivían en Nicaragua en aquellos entonces, y le fueron quitando poco a poco. Eso que criticó Pastora en un momento, él también se benefició, porque actualmente en este momento él posee una propiedad en Rivas, en San Juan del Sur, que era una finca de unos señores suizos que perdieron esa propiedad por parte del gobierno de Ortega, que la entregó sin más ni menos que al señor Pastora, y es ahora una finca de su propiedad. Entonces vemos cómo es un personaje cambiante, un personaje que va y viene, que utilizó el poder para saciar sus propios intereses, y criticó al presidente Ortega, incluso intentó matar a Ortega en algún momento, y también pues Ortega intentó matarlo a él, y ese resultado fue muy lamentable, porque también en mayo de 1984 se produjo el criminal atentado de la penca, fraguado por Tomás Borges en Managua y algunos otros de la inteligencia nicaragüense, que nos costó la vida de estimables periodistas costarricenses. También algunos de ellos salieron mutilados, heridos y muy afectados. También algunos periodistas, una periodista norteamericana. Y esto fue pues parte de esa estela que ha ido dejando Pastora a lo largo de los años. En algún momento también, en su confrontación siempre con la Iglesia Católica, le dijo al propio cardenal Obando y Bravo
en el Aeropuerto Internacional de México a una pregunta de que le preguntó, dígame una cosa, don Edén, ¿cuántas personas ha matado usted en su vida? Él le dijo al cardenal, ni más ni menos que a un cardenal de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Le dijo palabras más, palabras menos. Mire, volviendo a ver la habitación donde estaban en el Aeropuerto de México, los muertos que yo tengo no caberían en esta habitación. Eso nos describe, digamos, la forma de pensar de una persona como Pastora Gómez. Pero también, ante la sorpresa del cardenal, Edén Pastora aún le replicó y le dijo, cardenal Obando, y los que he mandado matar no caben en su casa. O sea, eso se lo dijo a un cardenal de la Iglesia Católica. Él dice ahí, lo describió la reacción del cardenal, se puso morado, dijo, se puso verde, se puso rojo, se puso amarillo. Claro que se tenía que poner de alguna forma así, porque realmente fue muy duro el impacto de esa respuesta. Pero eso nos demuestra y nos dibuja quién fue Edén Pastora Gómez. Indudablemente, don Javier, y yo quisiera que vayamos elaborando de manera cronológica, pero antes quisiera hacer dos apuntes importantes. Uno, para la gente que nos dice, bueno, ¿y por qué pierden el tiempo en ese vividor de Edén Pastora? ¿Saben por qué? Porque de la historia se aprende, y Edén Pastora nos permite varias cosas. Uno, entender cómo los movimientos populistas y revolucionarios muchas veces terminan como terminó Pastora, vendido, o como termina Ortega, dictador y millonario. Esa es una de las partes, y además el papel de Costa Rica en esto, que a mí me parece también fundamental. Ese tema es importante para las lecciones aprendidas. Y el otro tema es que ayer Monumental titula en la mañana, cuando se da a conocer la muerte de Edén Pastora, muere el mítico Comandante Cero. Y les voy a contar que lo titulé yo. Yo agarré mi computadora y lo puse en Twitter y en Facebook. Después leí un comentario de la expresidenta Chinchilla, muy fuerte, entiendo que no era para Monumental, pero muy fuerte, diciendo que ella no entendía cómo trataban de mítico, de héroe a Pastora. Y les voy a confesar, me arrepentí del título que usé. Lo usamos, y lo usé porque lo puse yo, para definir el misticismo con el que se trató a Edén Pastora después de la toma del Palacio Nacional. Pero bueno, efectivamente es un criminal, así es que yo, si hubiera tenido chance de cambiarlo, porque cuando uno publica en Twitter, por ejemplo, no se puede cambiar, lo hubiera cambiado. Pero bueno, hechas estas dos aclaraciones, Pastora no era un tipo básico. En su infancia era un tipo inteligente. En su infancia estudió en un colegio jesuita. Todos sabemos la fama que tienen los jesuitas de ser muy preparados, y después no estudió en Nicaragua a la universidad, sino que se fue a estudiar a la Universidad Autónoma de Guadalajara en México. Después contaba cuentos en el Parque de Chinandega, esto de mano de la Guardia Nacional, y en 1959 regresó de México a Nicaragua sin haber finalizado estudios de medicina que había empezado justamente en Pastora en México. ¿Por qué el relato está? Y sus papás habían sido asesinados por la Guardia de Somoza cuando él tenía 8 años. ¿Por qué el relato esta historia? Porque realmente yo lo entrevisté en 2 ocasiones. Las 2 ocasiones fue complicado entrevistarlo porque siempre se daban, se enojaba muy fácilmente cuando uno le decía unas cuantas verdades. Don Javier, yo no sé cuántas veces usted pudo hablar o por lo menos tener al frente de Edén Pastora, pero efectivamente era un tipo inteligente, creo que eso es innegable. Sí, bueno, varias veces conversé con él y ahora te puedo contar algunas de esas anécdotas. Y todo este recuento que has hecho también es correcto, así es. Él quedó huérfano a los 8 años, sus padres eran obreros, fueron asesinados por la Guardia Nacional de Anastasio Somoza, y él intentó estudiar medicina en México, no lo logró. Y después vino y vivió algunos años aquí en Costa Rica, en Barra del Colorado, se dedicaba a la pesca,
De hecho, él incluso en algún momento me dijo que los mejores días de su vida él los había pasado aquí en Costa Rica, que soñaba incluso en que Nicaragua algún día fuera tan democrática y un país tan con una institución tan fuerte como la que tiene Costa Rica. Quería, incluso en algún momento me dijo que el modelo costarricense fuera a dar a Nicaragua. Incluso yo en alguna oportunidad, hace muchos años, sin ser yo todavía embajador en Nicaragua, donde llegué en julio del 2012, como lo he dicho en otras oportunidades, ahí me comentó Pastora que él desearía, incluso si llegara a ser presidente de Nicaragua o a tener algún poder en Nicaragua, cambiar totalmente esa forma de ser hacia Costa Rica, que ya desde la época de Somoza se venía dando esos encuentros de los costarricenses con los nicaragüenses, esos, digamos, ese veneno que ya sea una dictadura como la que fue de Anastasio Somoza, como una dictadura actual como la de Ortega y Murillo, le han ido imprimiendo al pueblo nicaragüense hacia el pueblo de Costa Rica y hacia los gobiernos de Costa Rica o hacia Costa Rica en general. Por eso me llamó siempre la atención. Pero Pastora, realmente creo que fue cambiando su forma de ser. Después de ese momento de gloria que pudo haber tenido en agosto de 1978 con la Operación Chanchera en el Congreso Nacional, después de ese momento y vino la época de la guerra, donde él combatió aquí desde el sur de Nicaragua, pero más bien yo diría que desde el norte de Costa Rica, donde estuvo afincado él, muy cerca ahí de todo lo que es la zona de Peña Blanca, toda la zona norte nuestra, finca Los Naranjos, donde tenía sus campamentos, etcétera, donde jugaban al ratón y al gato, con las fuerzas somocistas en aquel momento, porque iban, atacaban y se volvían a meter hacia el territorio costarricense. Esa es la historia, como lo has dicho, esa es la verdad. Pero cuando triunfa la revolución, que en mucho creo que lo que hizo Pastora ayudó a que los países volvieran la mirada hacia Nicaragua, ayudó a que el grupo de Contadora tuviera una posición muy fuerte, ayudó que México, que habla tanto de la no intervención, interviniese directamente en el tema de la guerra de Nicaragua. Todo eso, inclusive los Estados Unidos, que de alguna forma contribuyeron torciéndole el brazo a la administración Carter a Somoza para que bajara la agresión que pretendía hacer a Costa Rica el 27 de diciembre de 1978, que eso es también parte de la historia que muchos costarricenses no conocemos, pero que hay un libro que es del exministro don Yori Echeverría Brilli, que lo narra muy bien, se llama La Guerra No Declarada. En ese libro, don Yori Echeverría Brilli, con una gran precisión, dice todo lo que pasó en aquellos meses finales del año 78, donde la revolución nicaragüense estaba en lo más y mejor, donde ya había un acoso muy fuerte del Frente Sandinista hacia las fuerzas somocistas, y que concluyó en julio del año 79 con el triunfo del sandinismo en Nicaragua. Ahí a Ortega lo que lo nombra es de viceministro de Defensa en el gobierno de la Junta de Gobierno de Nicaragua, y Ortega le dio un cargo, digamos, de menor relevancia. Creo que Pastora siempre esperó que le dieran un cargo más importante, de ministro o algo inclusive más elevado, o inclusive estar dentro del grupo de los 9 comandantes, que hoy le llaman los comandantes históricos, donde él no figuró como comandante histórico. Le dieron un rango de comandante guerrillero, después le dieron otro de general de brigada, y bueno, por ahí estuvo un poco tiempo realmente, no más de 3 años estuvo, hasta que se fue peleado con Ortega y comienza una nueva etapa revolucionaria de parte de él, también desde Costa Rica, con lo que se llamó la Alianza Revolucionaria Democrática Nicaragüense, ARDE, que operó también desde Costa Rica y que todos sabemos pues las consecuencias que eso nos trajo en algún momento. Y ahí también viene después, en el año 84, el atentado criminal en La Penca, que fue fraguado por Tomás Borge, que ya murió,
uno de los comandantes también de la revolución, y que era dirigido a eliminar o a liquidar a Edwin Pastora en aquel momento. Pero de hecho, don Javier, le iba a pedir, porque, digamos, el que triunfa el 19 de julio de 1979 es el Frente Sandinista, no Daniel Ortega. Sin embargo, ahí hay un quiebre que usted ha empezado a esbozar entre el triunfo de la revolución en julio del 79 y la presidencia posterior del comandante Daniel Ortega. Porque es que Ortega, digamos, había 9 comandantes históricos, usted lo había señalado, pero había muchos protagonistas de ese levantamiento, incluso en Pastora, que les había dado el golpe más fuerte al gobierno a la dictadura Somoza con la toma del Palacio Nacional. ¿Qué fue lo que pasó una vez que triunfó la revolución, que se le bajó tanto el piso a Ben Pastora y se le subió tanto el piso a Daniel Ortega, don Javier? Bueno, es una buena pregunta porque realmente, incluso lo dicen en Nicaragua, la gente, mucha gente, incluso gente que de alguna forma todavía le soba la leva, como diríamos aquí en Costa Rica, al presidente Ortega. Mucha gente decía en Nicaragua que Daniel Ortega no había tenido una gran participación en la revolución, no había peleado, no se había fajado. Es más, reconoce más la gente en Nicaragua que Humberto, el hermano de Daniel, ese sí combatió, ese sí entró con las tropas sandinistas en la toma de Managua, y hay una actividad que se celebra siempre a los inicios de julio, que es conocida en Nicaragua como el repliegue, que se dice que eran cuando venía avanzando las fuerzas sandinistas hacia Managua, fueron avisadas de que el ejército de Somoza estaba esperándolos, y entonces se replegaron hacia Masaya. Y ahí siempre cuando desfilaba Ortega, ya siendo presidente en estos últimos años, iba a recordar el repliegue hasta Masaya, la gente decía, pero ¿para qué va Daniel? Si Daniel no tiró ni tiro ahí, ni estuvo tampoco al frente de las tropas, el que venía ahí era Humberto Ortega. ¿Cómo llegó a ser Daniel el presidente? Bueno, eso fue una negociación que se dio en Punta Arenas, Costa Rica también, cuando se encargó aquí, se recibió a varios personajes de la política nicaragüense en aquel momento, que estaban apoyando como una gran mayoría al Frente Sandinista en su lucha contra Somoza. Ahí estuvo doña Violeta Barrios de Chamorro, estuvo Alfonso Robelo, estuvo Sergio Ramírez, estuvo Carlos Tunerman, o sea, vaya gente, y ahí se decidió y se conformó una junta de gobierno. Pastora no aparece porque Pastora fue simplemente, como muchas veces él lo dijo, yo fui solamente un soldado, claro, pero era un soldado que también tenía pretensiones, que tenía aspiraciones de llegar a hacer aún más. Alguna vez también le preguntaron que por qué razón él no era el presidente de Nicaragua, y lo que dijo es, pregúntele a Daniel Ortega, porque yo no soy el presidente. También esa fue en este final ya de su vida, eso es lo que él lo ha distanciado mucho de Rosario Murillo, aunque con Daniel Ortega mantenía ahora una relación que yo diría que era más mercantil que otra cosa, cuando podemos ahora repasar qué fue lo que pasó luego con el tema del dragado del río San Juan, por qué se dio eso, y todos los entretelones que estuvieron detrás de eso, y que lo hicieron pues para molestar a Costa Rica de alguna forma, utilizando en aquel momento Ortega también a Pastora como un agente desestabilizador, o que desestabilizara la democracia costarricense, y que incluso, si fuese el caso, avanzar un poco más en ese proyecto para ver si Costa Rica estaba en una confrontación, digamos, de tipo armado con ellos. Estuvimos en algún momento cerca de eso, es posible que sí, pero Costa Rica siempre cauto, nuestra diplomacia siempre actuando, la presidenta Chinchilla con una gran inteligencia también actuó de una manera muy prudente, acogiéndonos a los organismos internacionales y al derecho internacional. Dicho sea de paso, en algún momento que yo me encontré a Pastora en Nicaragua, en Managua, en un restaurante muy conocido ahí, que él iba a menudo a comer ahí, llamado La Tasca de Kiko, un restaurante de comida española. Él decía que era de origen andaluz, porque él nació en Nicaragua y sus padres eran obreros nicaragüenses. Él decía que tenía una sangre andaluza, que por eso era un poco terco, que por eso era un poco mentiroso, que por eso era un poco borracho y era un poco mujeriego. Eso él a veces se describía así. Está incluso un reciente
documental que pasó a la televisión española y él se describió de esa forma. Entonces, como casi alguien un día me dijo, eso es más o menos un ejemplo de lo que sería Juan Charrasqueado, pero bueno, ese al estilo nicaragüense. Y entonces, de esa forma, vemos como él tenía siempre ese estilo tosco, ese estilo grosero, y trató de alguna forma de provocar a Costa Rica, de comprometer a Costa Rica en algún tipo de intervención. Y lo que no perdona, y por eso de ahí muchas veces sus riativas y sus insultos, y es un machismo un poco también vulgar, por llamarlo de alguna forma, de parte de él, de Pastora, hacia una dama, hacia una presidenta como doña Laura Chinchilla Miranda. Fue sumamente grosero, fue sumamente descortés y fue sumamente, diría, malagradecido con el pueblo de Costa Rica y con Costa Rica, porque aquí se la acogió. Trabajó en Cartago, ahí tu provincia tan querida, tan cercana también a mis afectos, como es Cartago, y ahí trabajó en el Almacén González de Cartago. Ahí estuvo trabajando, tuvo una gran relación con la familia González, entonces ahí en Cartago. Creo que ya el almacén no existe. Pero bueno, ahí estuvo Pastora, ahí fue acogido en casas de cartagineses muy reconocidos que le abrieron sus puertas, lo tuvieron bajo su abrigo, no una semana, no era un albergue, no eran 15 días, no, tuvieron años viviendo él y su familia, su esposa, doña Yolanda Torres, que entiendo que mantiene la nacionalidad costarricense, algunos de sus hijos, una hija que se llama, creo que es Yaosca, nació en Costa Rica también, y otros más. Se dice que tiene 22 hijos, no con la misma señora, pero tiene en su prole 22 hijos. Entonces, aquí también lo que molesta un poco y lo que desfigura cualquier condición de héroe o de patriarca es la personalidad verdadera que él ya reveló en sus años siguientes, después del triunfo de la revolución, de una persona pues que tenía un pensamiento también muy difícil y que hacia Costa Rica no guardaba ningún agradecimiento, porque lo que sucedió después, en el año 2010, con el tema de las dragas y pretender ignorar la historia y pretender violentar el Tratado Cañas-Jerez de 1858, que nos da derechos a nosotros de navegación en el río San Juan y que delimita muy claramente de quién es el río, pero también delimita muy claramente cuáles son los derechos que Costa Rica tiene en ese río San Juan. Aquí nadie, como lo dijo una vez el canciller don Enrique Castillo, nosotros no nos interesa una gota de agua del río San Juan, lo que tenemos son derechos, y la Corte Internacional de Justicia en La Haya lo ratificó y el diciembre del 15 nos dio absolutamente toda la razón y condenó a Nicaragua, que fue la última vez que yo lo vi a Pastora, justamente en ese mismo restaurante. Yo entraba a almorzar con un amigo y él salía y me saludó y me dijo, ¿cómo está, embajador? Digo, muy bien, gracias. ¿Usted qué tal? ¿Qué anda haciendo usted por Managua? Le dije, pues aquí estoy en Managua, me dijo. Digo, ¿y no trajo las dragas? Le pregunté yo. Me dice, ¿usted rió? Me dice, no, hombre, me dice, si estos jodidos me dejaron solo. Bueno, entonces el amigo que estaba conmigo, que era un diplomático también de otro país, me dice, ¿y de qué jodidos habla? Digo, pues los amigos de eso no del gobierno. Entonces me dice, sí, es que me dejaron solo, ahora dice que yo fui responsable de todo. Y eso, mira, si Daniel me pagó para que yo hiciera eso. Así me lo dijo, ahí, en la misma entrada del restaurante La Tasca de Kiko, en Managua. Entonces, era una persona realmente cambiante. Entiendo que se quedó muy solo al final, pero seguía ahí un poco a la sombra también de Ortega, no de Rosario Murillo, porque hasta donde me dicen no hay una buena relación con la señora Murillo, pero sí con Daniel Ortega. Y bueno, invirtieron una serie de dineros, posiblemente dados por la cooperación venezolana, dinero del pueblo venezolano, dicho sea de paso, para hacer el dragado y para molestar e inquietar a Costa Rica. Y bueno, eso nos costó también a nosotros una gran cantidad de dinero, la defensa de la soberanía nacional y la defensa de nuestros derechos. Así Recuerdo es. que cuando comenzó ese problema,
vino aquí el entonces secretario de la OEA, José Miguel Insulza, y me dijo después de un sobrevuelo, mire, pero eso es un pequeñito pedacito de tierra, es una niñita. Le digo, sí, 1 milímetro que sea de nuestro territorio y de nuestra soberanía lo vamos a defender con lo que tengamos que defenderlo, y vamos a irnos a la corte. Y bueno, y nos fuimos a la corte con muy buena inteligencia de parte de la presidenta Chinchilla, y creo que eso es lo que más le duele también a Pastora, y de parte del canciller Castillo, con nuestro equipo jurídico, con nuestros abogados en Londres, y ganamos este nuevo juicio. Todos los juicios los hemos ganado cuando hemos tenido que ir al año. Claro, pero de hecho, don Javier, yo recuerdo cuando Eden Pastora vivía en Cartago, yo estaba muy pequeño, yo nací en el 82, es decir, recién había llegado Pastora. Mi abuelita vivía en un residencial que se llama Residencial González Angulo, en Cartago, y recuerdo estar jugando bola ahí en el play cuando mi mamá me decía, ese que viene es Pastora. Y era un tipo amargado y cae mal, para ser absolutamente sincero. ¿Usted se acuerda, porque no tengo el dato, si él tenía nacionalidad costarricense, don Javier? Sí, tuvo la nacionalidad costarricense, después creo que la perdió, renunció, no estoy muy claro qué sucedió, si se la quitaron por alguna razón, pero sí tuvo la nacionalidad costarricense. Sé que la señora todavía tiene la nacionalidad costarricense, la señora doña Yolanda Torres, sigue siendo costarricense, y creo que algunos de sus hijos son costarricenses. Claro. ¿Verdad? No, le pregunto, perdón, y le agradezco además que nos haya contado esto, creo que por primera vez en la prensa nacional, que usted se topó a Pastora y que le dijo, me dejaron solo estos jodidos y Daniel fue el que me pagó para ir a dragar el río. Le agradezco mucho eso. Pero lo que yo no entiendo es cuando se le da protección en Costa Rica, incluso obtiene la nacionalidad, viene aquí supuestamente, y ojo la gente que no me está viendo, ojo las comillas que estoy haciendo, supuestamente Costa Rica había firmado la neutralidad perpetua. Lo que pasa es que todos entendemos que aquí funcionó ARDE, que se le dio apoyo a los contra, por ejemplo, desde Costa Rica. Así es que esa neutralidad perpetua pudo haber quedado en el papel en el gobierno del expresidente Monge. Nacen aquí algunos de sus hijos, su esposa tiene nacionalidad. ¿Qué pasa entre ese instante con ARDE y el 2010 que Pastora odia a Costa Rica? ¿Qué fue lo que pasó? Una situación muy extraña. Creo que al final el odio se aumentó, por decirlo de alguna forma. Creo que fue inoculado por ese veneno que generalmente destilan contra Costa Rica en el régimen de Ortega y de Murillo, y sus más cercanos acólitos y adláteres que están ahí, siempre ven a Costa Rica como un estado que no es un buen ejemplo para ellos. ¿Por qué no es un buen ejemplo? Porque ya hace casi 72 años eliminamos el ejército, pero invertimos en salud, y lo estamos demostrando ahora con nuestra caja del Seguro Social, e invertimos en educación. Lo estamos demostrando también en educación con nuestros estudiantes desde las casas, llevando sus cursos por internet, etcétera. Entonces, eso es un mal ejemplo, porque hemos educado al pueblo, porque los hemos sacado de la ignorancia, y entonces eso no conviene en Nicaragua de ninguna forma. Nosotros allá en Nicaragua, cuando estuvimos en la embajada, estudiamos muy claramente todas esas facetas, conversamos con muchos de los nicaragüenses. Hay gente muy, muy honesta, gente muy trabajadora, gente muy dedicada, pero este bache que se hace con Pastora, ese vuelco que él se da, porque como me lo dijo a mí una vez, a mí me encantaría que Nicaragua fuera como Costa Rica. A mí me encantaría que Nicaragua fuera Creo que se nos fue un momento la señal con don Javier. Sé que estaba conectado desde el celular, así es que existe la posibilidad de que le haya entrado una llamada. Sí, voy a dar unos instantes para ver si efectivamente le entró una llamada y la está colgando don Javier. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Entiendo, todavía hay gente a esta altura del programa que dice, bueno, Randall, ¿y para qué perder el tiempo con esto? Yo les contaba
que la historia normalmente se repasa, un país no puede ignorar su historia. Y desde el tema de la falsa neutralidad perpetua que tuvimos durante buenos años en los 80s, la reacción que tuvo este tipo con Costa Rica a partir de 2010, el proceso internacional e incluso la presencia de Eden Pastora en las protestas que arrancaron en abril de 2018, realmente nos hablan no solo de una persona muy perturbada, sino también de una persona muy malagradecida. Son las 2:40. Emanuel me cuenta si pasó algo. Ok, bueno, dice que que aún no pasa nada. De hecho, Emma es que está en canal 2. Bueno, ya va entrando don Javier. Dice Luis Rivera, los verdaderos jefes del Frente Sandinista de Liberación Nacional fueron Carlos Fonseca Amador y un costarricense de apellido Agüero. Alejandro Vilches dice que excelente programa. ¿Se le volvió a caer? Ok, vamos a esperar nada más. José Fallas también nos hace el reporte de sintonía. Adrián Cuaresma dice que amor con Pastora, todo lo contrario, Adrián. Y realmente es para conocer, la actitud criminal de Eden Pastora. Carlos Muñoz nos saluda desde Washington también. Dice María Murillo también nos reporta sintonía. Carlos Padilla dice que qué increíble cómo se siguen conociendo cosas del pasado costarricense. Osvaldo Calvo, Manuel González también, Pastora y Estadafora, dos mercenarios iguales. María Virginia Céspedes dice, Daniel Ortega nunca disparó ni anduvo en la guerrilla. Los Ortega nunca pelearon, dice Adrián Cuaresma. Minor Cuadra también. Dice Tomás Borges, el que le dio el visto bueno a Daniel para el tema de ocupar el gobierno de Nicaragua. Son las 2:42 p.m. Chicos, me dan un estado de situación. Emma, a ver si pasó. Emma, yo voy a hacer una cosa, le voy a pasar en este instante. Bueno, ahí está intentándolo, don Javier. Ok, dele a aceptar a don Javier porque ahí está entrando. Igual, Emma, le voy a pasar el número de celular de don Javier por aquello. Ahora sí, ya ahí está, nada más estamos esperando que se conecte el audio. Usted me dice, don Emanuel. Listo. Hola. Don Javier, ahí lo escucho. Se nos cortó un momento la comunicación. Sí, es que están haciendo trabajos aquí cerca de mi casa de la Fuerza y Luz y parece que me dejaron en el aire. Ok, lo dejaron en cero, pero muchas gracias, don Javier, por acompañarnos. Bueno, ese cambio nunca lo entendí, el de Eden Pastora, tomando en consideración que le había dicho usted que ojalá algún día Nicaragua fuera como Costa Rica. Pero, ¿cuál fue el cambio de Eden Pastora con Daniel Ortega? Porque, es decir, pasar de luchar con alguien, o sea, de luchar codo a codo con alguien para lograr derrocar a Somoza, a después venirse a organizar un grupo para matar a Ortega, digamos, no es una relación muy lógica de amistad, don Javier. ¿Qué fue lo que pasó con Ortega? Y vea qué interesante, en esto, Randall, estimados radioescuchas, no solamente alejarse de Ortega, sino venirse a Costa Rica otra vez para organizarse para derrocar a Ortega. Bueno, y ahí hay toda una historia, cómo se formó ARDE, quiénes estaban detrás de ARDE, la influencia de Washington y algunos personajes en Washington también que influyeron ahí, etcétera. Y luego pues vino todo el fracaso de esa, llamémoslo así, entre comillas, contrarrevolución organizada por Ortega, por Pastora, y bueno, y ahí cae ya en una situación de alejamiento total con el régimen. También en Nicaragua continúa el gobierno, pero en el año 90 pierde las elecciones Ortega ante Violeta Barrios de Chamorro, y ahí viene una situación también difícil para él en lo económico, para Eden Pastora, pero poco a poco se fueron de nuevo juntando, digamos, algunos intereses
tanto de Ortega, que quería volver a retomar el poder, como lo retomó en el 2007, de lo cual ya lleva 13 años, como también de Pastora, de poder sobrevivir y dejar un poco ya los sueños de revoluciones y cosas de ese tipo. Creo que ahí Pastora entró ya en clara conciencia de que estaba muy consolidado Ortega, de que posiblemente la oposición que había en Nicaragua era muy desteñida, como lo sigue siendo hasta el día de hoy, que Ortega estaba manipulando también para manejar a los empresarios, como los manejó desde el año 2007, vendiéndoles un poco de humo también al pueblo de Nicaragua, diciéndole que iba a construir un canal interoceánico, una refinería, una represa hidroeléctrica, y vendiendo todos esos sueños que al final no llegaron a nada. Y entonces en eso lo que él fue acomodarse, para decirlo de alguna forma, se montó en el bus de Ortega nuevamente, tal vez un poco alicaído, y entonces viene lo del 2010 con Costa Rica, que Ortega ve en Pastora el elemento que él necesitaba en ese momento, como anillo al dedo para molestar a Costa Rica, para molestar a la presidenta Chinchilla. No sé si por el hecho de que es una mujer que asumía la presidencia del país, etcétera, pero lo hicieron con todo el ánimo de molestar. Bueno, y eso, cuando me lo encontré, yo le dije, pero usted hasta cambió el mapa de Google, ¿cómo se le ocurre a usted que un mapa de Google va a valer más que el tratado de 1858 entre nuestros países? Y entonces se rió, me dijo, bueno, eso ya pasó, y además, te repito, estos carajos me dejaron solo, estos bandidos me dejaron solo, algo así me dijo, y yo seguí para lo que iba, y él se fue también con los que... Entonces, bueno, esa es la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, yo creo que estaba ahí por necesidad, porque también después en la piñata, o antes de eso, ya le habían dado una finca que era de una familia suiza, que creo que tiene un reclamo todavía de esa finca en Rivas, como también algunos costarricenses, y conozco el caso especialmente de uno, de un conocido ganadero de Guanacaste, que le quitaron su finca ahí en la línea fronteriza, porque cuando vino todo lo de, no se ha hablado mucho tampoco de eso, cuando vino todo este tema de Isla Calero, ellos promulgaron una ley con el dominio que tienen hasta el día de hoy del Congreso, de forma express, para que nadie que sea extranjero pueda tener 1 centímetro de territorio nicaragüense de 2 kilómetros para adentro de la frontera. Entonces ahí había muchas fincas de gente costarricense que tenía una propiedad colindante del lado de Nicaragua, colindante del lado de Costa Rica. Entonces todas esas fincas fueron quitadas, no fueron indemnizados. De un momento a otro se presentaba el procurador de la República de Nicaragua y decía, señor fulano de tal, esta finca que está en territorio de Nicaragua pertenece a partir de hoy al Estado nicaragüense, el ejército va a tomar posesión en 30 días, saque su ganado, saque sus bienes, y si no, nosotros vamos a sacarlos. Entonces ahí hay, ¿cómo se llama? Situaciones de ese tipo que se han dado de costarricenses que nunca fueron indemnizados por el régimen orteguista, y así pasó también con otras propiedades, y una de esas propiedades justamente se la dieron al señor Pastora, que como dije al principio de esta conversación, que él criticó a Daniel Ortega cuando empezó con el tema de la piñata, cuando se empezaron a hacer los arreglos entre Ortega y Arnoldo Alemán, otro de los grandes responsables de la situación crítica que vive Nicaragua. Y bueno, esa es la verdad. Creo que hay un tema que se llama dinero, y donde hay paga, no hay honor. Entonces, y si hay honor, no hay paga. Entonces yo creo que aquí no hay ningún honor, ni tampoco puede considerarse a Daniel Pastora como un héroe, porque todo lo que pudo haber hecho, todo claudicó ante el dinero. Pero incluso cuando él se pelea con el Frente Sandinista ya a la cabeza de Nicaragua, se va a San Juan del Norte y funda en Pastora la República Independiente de San Juan del Norte.
y cuando empiezan a rodearlo, el ejército sandinista ordena quemar el pueblo. O sea, realmente era la maldad hecho persona. Regresa a Costa Rica, funda ARDE. Al mismo tiempo estaban los contras en el sur de Nicaragua, y entonces después en el 84, cuando está dando una conferencia de prensa, le estalla la bomba en La Penca, que don Javier se le atribuye a Tomás Borge para matar, que buscaba matar justamente a Edén Pastora, y uno no entiende, don Javier, porque después cuando se le pregunta más adelante a Pastora si él era efectivamente un revolucionario contra el ejército sandinista o un recurso de contrainteligencia, es decir, que habían hecho ARDE porque Humberto Ortega lo había pedido para neutralizar un poco los contras y averiguar cómo andaba por ahí. Él nunca dejó claro si era aliado con Ortega, Humberto, que se vino a formar la ARDE, o si efectivamente quería derrocar a Ortega. ¿Qué sabe de esa historia, don Javier? Es una historia un poco llena de nebulosas. Nunca, creo yo, se ha descrito con cierta precisión qué fue lo que pasó ahí, quiénes estaban, si el mismo Humberto Ortega. No creo personalmente, porque creo que al final de cuentas Humberto Ortega lo que ha hecho es separarse y está en otro estilo de vida. Y la verdad, te soy muy franco, Randall, yo creo que ahí lo que privó fueron egos personales, tanto de Pastora, que los tenía muchos, como los que tiene también hasta este momento Daniel Ortega en el poder. Pero realmente no sé, porque una persona que puede llegar a San Juan y a decir que va a quemar ese pueblo, bueno, eso es una aberración, no podemos pensar en eso, como igual lo es decirle a Silvio Báez y a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, con los hechos del año 18, de que no se olviden que las balas atraviesan a sotanas. Eso es una blasfemia completa. O sea, una persona que piense así, por más que se diga nacionalista, por más que se diga que está defendiendo al pueblo de Nicaragua, no es la forma de una persona que, digamos, algunos lo llaman héroes. No, para mí no es un héroe, ni mucho menos. Se debe comportar. Realmente es algo que es digno de estudiar, porque también ese que me haya dicho alguna vez que le hubiese encantado que en Nicaragua fuera igual que Costa Rica. Bueno, también es bueno, y que nos veía diferentes, pero después nos atacó y después insultó y después vino toda una época que ¿por qué cambió? Me acuerdo que una vez un embajador también, colega mío en Managua, me preguntó, pero ¿por qué cambió Pastora con ustedes cuando vino este conflicto de Calero? ¿Por qué razón él se vuelca contra Costa Rica de esa forma? Que hace incluso a Costa Rica casi que correr a ver cómo nos podíamos nosotros defender esa soberanía. Dicho sea de paso, una gran valentía de gente costarricense ahí en ese momento, lo recuerdo muy bien, porque estaba en la Cancillería aquí en San José y nos tocó ver todo eso junto con el ministro Tijerino, José María Tijerino, ver cómo podíamos nosotros acometer, porque realmente lo que se estaba dando era una invasión. Tenían campamentos del ejército sandinista dentro de nuestro propio territorio. Todo eso fue luego confirmado por la Haya. Y realmente es lamentable, pero creo que la personalidad de este hombre fue realmente comprada por el dinero y por lo que le ofrecieron a cambio de crear un incidente a Costa Rica, que al final de cuentas les costó también, a través de este incidente promovido por Ortega, pero con el brazo de Edén Pastora, le costó muy caro y realmente también le generó un gran desprestigio a Nicaragua a nivel internacional. Don Javier, cuando en 2006 reaparece Edén Pastora junto a Daniel Ortega, luego de haber intentado matarse mutuamente y un montón de cosas, a Costa Rica lo toma por sorpresa. Es decir, ya sabíamos que Edén Pastora se había devuelto a ser sandinista y que ahora era casi hermano de Daniel Ortega.
¿O fue una sorpresa el regreso de Pastora a Nicaragua? Pienso que fue una sorpresa porque había habido un distanciamiento. Pero lo que sí luego pudimos comprobar es que ese acercamiento había sido generado por el interés de Ortega de tener a alguien que podría, de alguna forma, conociendo la personalidad, a veces un poco loca, de Pastora, de molestar o de inquietar a Costa Rica, que es lo que nosotros hemos visto a lo largo de todos estos años. Siempre hay alguna forma de inquietar, lo hemos visto ahora recientemente con el tema de los transportistas. Utilizan a alguien, mandan a una persona, cierran la frontera, ¿no? Va el ministro de Comercio Exterior, firma acuerdos con todo Centroamérica, se compromete, se va a Managua, y cuando lo tratan de localizar desde aquí, porque sigue la frontera cerrada y no pasan los transportistas de ningún lado, el señor ese no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque está esperando que le digan, mire, sí, lo que no está bien, pero siempre hay alguien ahí. Ese es el estilo, eso es lo que muchas veces es difícil de entender, y es importante siempre estudiar esa mentalidad de ellos, ¿verdad? Además, Pastora, en todo esto, yo diría que no supo corresponder al afecto que recibió en Costa Rica. Me acabas de decir que lo conociste pequeño cuando estabas ahí en ese residencial González, Angulo González, en Cartago, y debió haber tenido cierta condescendencia con Costa Rica, porque lo que lo utilizó Ortega fue para confrontarlo con nuestro país, y eso él me lo dijo a mí. Eso lo estoy diciendo aquí, y lo puse creo que nada más una vez en uno de mis informes enviados al ministerio, de ese encuentro que yo había tenido con el señor Pastora en ese restaurante, y que él me dijo, me dejaron solo en esto. Entonces, bueno, él, cuando todo el mundo decía, es que en aquel momento el gobierno de Ortega dijo, no, es que eso fue una cosa de Pastora, porque se la inventó. No, aquí Pastora dice que a él lo dejaron solo, él actuó ahí, y no el $1,000,000 o el $1,200,000 que se dice que recibió de parte del gobierno de Nicaragua, de Managua, para poder comprar las dragas, hacer las dragas, etcétera. Todo eso no lo puso Pastora en su bolsa, no creo que tuviera $1,200,000 para hacer eso. Eso fue dado por el gobierno de Nicaragua para un fin específico: dragar el río San Juan, causarle molestias a Costa Rica y entrar en una controversia con Costa Rica, que eso es lo que siempre quieren hacer, pues para distraer un poco la atención que tienen de la situación interna en el país. Esa es la realidad, esa es la verdad. No podemos tapar esa verdad con la mano. 2:58 en la tarde. Les decía al puro arranque de este programa que por eso, para hablar y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Daniel Ortega ha insistido en que la pandemia no ha afectado fuertemente a su país. Sin embargo, 20 personas cercanas a él, incluso Eden Pastora, han muerto por causa del COVID. De hecho, la razón oficial de la muerte de Pastora es un corazón infartado, pero su familia relata que él siguió atención por el colapso de su sistema respiratorio. Son las 2:59, vamos a la pausa, regresamos para hablar de esto. Nos acompaña don Javier Sancho, ex embajador de Costa Rica en Managua. 2:59. 3:05 Gracias por estar con nosotros en Matices. Don Javier Sancho, ex embajador de Costa Rica en Nicaragua, nos acompaña. Hoy estábamos repasando la historia, que siempre es rico repasar para aprender lecciones al futuro, de un mercenario cínico que falleció ayer en Managua, Eden Pastora. Pero bueno, decía yo antes de la pausa comercial, don Javier, y don Javier puede rajar que tiene muchos amigos, pero porque es un tipazo, don Javier, pero no solo tiene muchos amigos, sino tiene muchos amigos diplomáticos y muchos amigos en el último país en el que estuvo como destino, como embajador, que es Nicaragua. Y en Nicaragua realmente hay un vacío de información importantísimo. Se han despedido una enorme cantidad de médicos por contar la verdad sobre el COVID-19. Hay una organización independiente de médicos que lleva cifras que se multiplican por 10 o 20 de los contagios y fallecimientos en Nicaragua,
Mientras, ¿y qué tiene que ver esto con Pastora? Bueno, porque el gobierno de Nicaragua no ha confirmado que Ben Pastora murió por COVID, pero toda su familia sí, don Javier. ¿Qué sabemos de esa historia de la muerte tan poco oficial hasta el momento? Bueno, dentro de esa nebulosa en que se manejan todas las cosas en Nicaragua, y especialmente el tema de la salud de los dirigentes importantes del establishment de ese país, como también sucede en Corea del Norte, sucede en Cuba, sucede en Venezuela. Recordemos que incluso Maduro, cuando murió Chávez, se dice que ya tenía 2 o 3 meses de muerto y no se había anunciado, esperando el reacomodo del gobierno en Caracas y que pudiera asumir plenamente Nicolás Maduro. En Managua no es la excepción, eso se maneja así en Nicaragua. Para nosotros los costarricenses es impensable muchas veces esas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible? Aquí se enferma el presidente, todo el mundo sabe, se enferma un ministro, como sabemos ahora que está delicada de salud la señora ministra de Turismo, eso se sabe, eso se publica en la prensa. En Nicaragua eso es imposible. Yo el domingo recibí información de una persona muy cercana a la familia de Pastora y me dijeron el domingo a la mañana que ya los médicos habían dicho que no había ninguna posibilidad de que se recuperara y que estaban pues esperando un desenlace en las próximas horas. Realmente duró 24 después de esa conversación que yo tuve con esa persona en Managua, y me confirmó que efectivamente había sido contagiado de COVID-19, lamentablemente por su condición de adulto mayor, 83 años, una persona que estuvo expuesta en el atentado de la Penca, especialmente al humo de aquella bomba criminal que pusieron ahí, que cobró la vida de tanta gente y mutiló a otros también. Él aspiró mucho de ese humo y sus pulmones estaban ya dañados de alguna forma, y que el COVID había pues ingresado también en algunos de los órganos vitales de él, como el corazón y los riñones. Entonces, bueno, eso fue lo que una persona que me merece además toda la confianza, y es una persona muy seria y que tuvo acceso a esa información, me lo confirmó el día domingo por la noche, que le habían dicho que era una cuestión de horas. Efectivamente, como sabemos, él falleció ayer martes al ser la 1:16 de la mañana. Ese fue que el reporte, que incluso que esta misma persona después me llamó para decirme, falleció a la 1:16 de la mañana, etc. Bueno, pero fue por también generado esto por el COVID. Ha muerto mucha gente importante, han muerto muchos médicos también, de los importantes que podríamos señalar, conocidos. Murió Dionisio Marenco, que fue alcalde de Managua, más conocido como Nicho Marenco. También falleció el ministro de Comunicaciones, un hombre muy cercano a Ortega y a Murillo, Orlando Castillo. O sea, ha muerto gente importante. Como lo dijo un programa, un periodista nicaragüense, por supuesto, en uno de los órganos o de los medios que maneja, que controla el régimen, o de los programas que paga el régimen para su publicidad, dijo cuando comenzó todo esto del COVID que esto era una enfermedad de gente rica, que no se preocuparan, que esto solo le daba a los ricos o a los blancos. Pasaron 6 semanas y cambió un poco. Ese mismo periodista o ese mismo comentarista cambió el discurso y dijo: estamos viendo cómo avanza el COVID, viendo cómo se ha ido contagiando mucha gente, esto, lo otro, hay que tener cuidado. O sea, ya no era que solamente esto le iba a dar entonces a los ricos y a los blancos, sino que le hablaba al pueblo. Y después hubo un tercer acto de lo que incluso alguien llamó una tragicomedia, donde este mismo comentarista, porque creo que no es periodista, y ese periodista es mucho, me parece que es un comentarista nada más, dijo, se nos están muriendo los nuestros. O sea, reconoce que está el COVID haciendo estragos en Nicaragua. Y así lo han dicho muchos médicos. En el hospital Montespaña en Chirandega han fallecido médicos, en el hospital alemán, médicos, enfermeras. Los médicos nicaragüenses, gente muy honesta,
se ha bajado con el COVID con lo poco que tienen, porque el error que también cometieron ellos es decir que esta enfermedad no iba a atacar a nadie, que solamente a los ricos y a los blancos, pues los organismos internacionales no se preocuparon por ayudarles. Ahora andan en diligencias viendo a ver cómo consiguen mayores recursos, cómo consiguen mayores equipos, pero para ponerlo en una comparación con Costa Rica, ellos van atrás de nosotros por lo menos 2 meses y medio atrás de nosotros, de que tomamos las medidas. Y bueno, el resultado es ese, una gran cantidad de muertos. No son 35, no son 700 contagiados, como sale un señor ahí que es el secretario del Ministerio de Salud, que le dicen la lora allá en Nicaragua, porque todo lo repite, y bueno, habla con unos números que no se los cree absolutamente nadie, con unas cifras que son absolutamente inventadas. Entonces aquí hay una gran cantidad de personas que están muriendo en Nicaragua. Hay gente que muere en sus casas, hay gente que muere en hospitales sin una debida atención. La situación es muy grave, y eso también ya lo estamos viendo en nuestra zona norte. Porque hace 2 meses justamente teníamos en los extranjeros, que en su gran mayoría son nicaragüenses, teníamos 55 extranjeros solamente. Hoy en día ya tenemos arriba de 400 y poco, creo que ayer eran 447, no sé cuántos habrán hoy, pero ha ido aumentando esto. O sea, ya de los 55 que teníamos hace 2 meses, ahora ya tenemos 400. Quizás hay algunos salvadoreños, de los que estaban recluidos allá en Heredia, algunos colombianos, etcétera, hasta venezolanos pueden ver, pero cubanos también, pero la gran mayoría de esa población es población de Nicaragua, que lamentablemente se ha contagiado, porque si vemos toda esa gente que está fluyendo de Nicaragua hacia Costa Rica, que viene en busca de empleo, y en eso bueno también señalar que ellos no son responsables de lo que está pasando. Ese es un pueblo noble y trabajador, y tenemos que apoyarlos. Tenemos que verlo de esa forma, con una humanidad especial hacia ellos. Son víctimas de una dictadura como la de Ortega y de Murillo. Son víctimas de gente como Pastora, que no supo tomar ese liderazgo, si en algún momento lo tuvo, para defender al pueblo de Nicaragua, como lo tenía que haber defendido. Era un hombre amante de las armas, pero de nada le sirvieron las armas, porque en abril del 18, cuando el régimen de Ortega y Murillo golpeó especialmente a los ancianos que reclamaban sus pensiones del Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social, asesinó una gran cantidad de gente en las calles, armó a los paramilitares y a los parapoliciales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, armó un partido político para que fueran a pelear en la calle, echó a la policía a perseguir a la gente. Claro, una policía que está controlada por el consuegro de Daniel Ortega, que es el comisionado Francisco Díaz. Entonces, el ejército se quedó acuartelado, tranquilo, no hizo nada, y muchos de los opositores, o los que se decían en algún momento que eran opositores del gobierno, y que habían incluso, como el caso de Pastora, intentado hasta matar a Daniel Ortega, bueno, se quedaron queditos. ¿Por qué? Porque ya ahí había privado el interés económico, había privado el dinero, como también privó desde el año 2007 en algunos empresarios que entraron en arreglos con el gobierno y dijeron, bueno, aquí ustedes no nos hacen nada, nosotros no les hacemos daño, si ustedes nos molestan, nosotros somos el gobierno y los vamos. 3:15. Se nos volvió a desconectar momentáneamente don Javier Sancho, el ex embajador de Costa Rica en Nicaragua, que nos ha hecho un repaso histórico, primero respecto a este criminal en Pastora, y posteriormente hablando del manejo del COVID-19 en ese país. Mientras tanto, mientras reconectamos con don Javier Sancho, quiero contarles información importante de última hora. Anoche les contábamos aquí en Monumental, a través de redes sociales, que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tiene COVID-19, igual que su esposa. Aquí estamos. Gracias, ya le doy la palabra a don Javier. En las últimas horas se ha informado que Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, ha sido internado por un cuadro de neumonía, que es una evolución
de los síntomas leves del COVID. Va a estar en el hospital militar de hondureño y porque se encontró líquido en sus pulmones. Así es que, al igual que le ocurrió, por ejemplo, a Boris Johnson en Reino Unido, el primer ministro, que tuvo que ser hospitalizado, el presidente de Honduras no solo tiene COVID, como lo habíamos informado ayer, sino que está siendo hospitalizado por un cuadro de neumonía. Don Javier, un día de estos vi el trámite, ayer leí en la prensa de Nicaragua, el trámite de préstamo que está haciendo Daniel Ortega ante el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional iba a dirigir una buena parte de millones de dólares para la construcción de una carretera, y Ortega está pidiendo que resguarde de ahí 13 millones de dólares y se los preste para comprar equipos sobre COVID. Y bueno, le han aceptado que ese monto no sea de 13, sino de 11,7 millones de dólares. Sin embargo, cuando uno ve la solicitud de préstamo que le hace a la Asamblea Legislativa nicaragüense, que es un chiste de asamblea, lo que dice es para comprar lo que el gobierno tenga a bien comprar en el momento en que tenga a bien comprar. Es decir, se puede usar para lo que sea. No es como aquí que dice, por favor, apruébeme tanta plata para tal préstamo que se gastará en tal tiempo, sino dice, para lo que el gobierno necesite comprar en el momento en que lo necesite comprar. ¿Cómo es eso que se maneja ya la política, el gasto y la pandemia a como ellos quieran, ¿no, Javier? Bueno, eso se puede hacer donde hay una dictadura, eso se puede hacer donde hay un régimen que maneja las cosas y controla todas las instituciones, controla el poder judicial, controla el poder legislativo. Solamente llega el proyecto, inmediatamente hay una aprobación express, así como son los entierros que se hacen en las noches allá en Managua, que son express. Todo es así. No existe una Contraloría General de la República que le diga, un momentito, explíqueme cómo es ese proyecto, qué va a hacer usted con el dinero, ¿verdad? Y ahí hay que tener mucho cuidado. Inclusive, sé que han hecho gestiones también con el Banco Centroamericano de Integración Económica, donde Costa Rica tiene una vocería, que es el señor Otón Solís. Yo diría que Costa Rica debe de levantar la mano y decir, un momentito, queremos ver en qué se van a invertir los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, y los países donantes también deben de decir en qué se va a invertir ese dinero, porque en Nicaragua es muy fácil pedirle el dinero, pero bueno, y va a llegar ese dinero realmente para comprar el oxígeno, que dicen que está escaseando también, para comprar los respiradores, que dicen que no tienen una gran cantidad de respiradores, para equipar unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Hemos visto que en los últimos meses, en este tiempo de la pandemia, Costa Rica, a través del esfuerzo que ha hecho la fuerza pública, que es de reconocerle por todos los costarricenses, son oficiales y policías abnegados que están ahí, hombres y mujeres de nuestro Ministerio de Seguridad Pública, hemos visto cómo se han devuelto también 15,000 nicaragüenses. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué pensó Ortega? Que esos 15,000 se iban a brincar para Costa Rica, que aquí iban a venir todos muy confortables y que aquí Costa Rica se encargara de esa gente de darles todo el tratamiento que fuese necesario. Yo no sé si el señor Ortega pensó eso, pero si lo pensó se equivocó, porque Costa Rica actuó con una gran y una seria responsabilidad de protección a los costarricenses y a quienes viven en este país, no solamente a los costarricenses, sino a todos aquellos que viven con nosotros. Pero bueno, eso es posible en Nicaragua, eso se puede hacer, y es tan tranquilo que se le pide al gobierno, mire, cámbiame este monto por esto, o vea, lo vamos a usar en lo que se nos ocurra usarlo. Creo que les ha cogido muy tarde, creo que la pandemia ha avanzado muy fuerte en Nicaragua. Las cifras que dice el gobierno no son confiables. Las cifras que le dan a los periodistas para que los informen tampoco son confiables. Hay cifras mayores. Lo único que se puede confiar ahí es en lo que está dando el Observatorio Médico Nicaragüense, donde los médicos llevan un recuento hospital por hospital de los fallecimientos. Lo ha dicho mucha gente, inclusive uno de los comentaristas más connotados de béisbol hace pocos días dijo en una entrevista que le hizo al manager del equipo de béisbol San Fernando, que estuvo internado ahí, que murió uno de sus hijos, creo, en el hospital, que todas las noches veían morir por lo menos a 10 personas en una sala hospitalaria. Entonces, la situación es bastante seria, la situación es bastante grave en Nicaragua. Los números que ellos dan no son los reales.
Y yo diría que cualquier organismo internacional que vaya a generar un préstamo para Nicaragua debe estar muy seguro, y esto creo que debe estar condicionado a decirle al gobierno de Managua: mire, si ustedes quieren dinero, aquí la Organización Mundial de la Salud es la que va a manejar este dinero, o la Organización Panamericana de la Salud, o los dos en conjunto, para ver que ese dinero realmente llegue a la compra efectiva de equipos, que según entiendo no es tan fácil como salir al mercado o llamar por teléfono y decir: miren, mandame 200 respiradores. Eso está muy difícil, lo han dicho aquí las autoridades de salud de forma muy seria y responsable. Entonces, no es así como tan fácil. ¿Y después qué vamos a hacer con ese dinero? Si llegó el dinero y que efectivamente se introdujo en el presupuesto nacional, hay controles en el Ministerio de Hacienda. Si el ministro de Hacienda, Iván Acosta, del gobierno de Nicaragua, está sancionado, ya lo tuvieron que quitar porque Washington le comprobó que es uno de los testaferros y una de las personas que el gobierno de los Estados Unidos tiene en su lista de personas señaladas, como también acaban de señalar al general Avilés, el jefe del ejército de Nicaragua. O sea, no hay, como diríamos aquí en Costa Rica, no hay santo en que persignar. Sí, realmente la situación es muy complicada, pero siguen planteándose, ya para terminar, siguen planteándose marchas, por ejemplo, contra esta neumonía típica que todos sospechamos que es COVID, mientras la familia dictatorial sigue en Barrio del Carmen de Nicaragua encerrados, don Javier, ¿verdad? Esa es la información que tiene. Bueno, sí, se han venido dando algunas marchas, no tantas como se estuvieron dando al principio, cuando comenzó todo este tema de la pandemia, cuando salió este comentarista diciendo que esta era una enfermedad de ricos y de blancos, de los que se montaban en los aviones y viajaban de un lugar a otro. Ahí comenzaron las marchas, hubo carnavales, hubo la fiesta en Chinandega de San Pascual Bailón, etcétera. Se convocó a otras cosas más, a marchas en las calles de Managua, a celebrar una inauguración en el puerto Salvador Allende, al final de la avenida Hugo Chávez. O sea, han habido cosas para llevar gente, y entendería, sin ser médico ni mucho menos, que lo que se está buscando es un rebaño infectado totalmente, ¿verdad? Y que eso vaya pasando pues de pueblo en pueblo ahí en Nicaragua. Ese experimento lo hicieron los suecos ahora en esta pandemia, con un resultado pésimo, a pesar de ser Suecia un país tan avanzado y con tantas condiciones como podemos suponer que tiene Suecia en sus sistemas de salud, pero les ha costado miles de muertos y les ha costado miles de contagios también. Entonces Nicaragua no está en esa condición, y si se siguen haciendo marchas o actividades al aire libre donde se van a congregar cientos o miles de personas, eso es muy peligroso. Las escuelas, por ejemplo, nunca fueron suspendidas, se siguen dando lecciones a los niños y muchachos en las escuelas. La economía, el mismo presidente Ortega dijo en algún momento, cuando reapareció después de casi 32 días de estar ausente totalmente en medio de la pandemia, dijo que la economía no se podía detener. Bueno, pero también la economía, no es que no se podía detener, es que ya la economía de Nicaragua está detenida desde antes de la pandemia, porque muchas de las empresas han ido parando, el desempleo sigue siendo muy grande. Nicaragua es el segundo país más pobre de todo el hemisferio. Entonces es un país que tiene una serie de problemas socioeconómicos, sociopolíticos muy grandes, y tiene un gobierno pues que no coopera en mejorar esa situación. Siguen armándose tanques rusos en vez de hospitales, lanchas misileras con misiles en vez de escuelas o colegios. Prefieren que los estudiantes o los jóvenes de Nicaragua caminen con un fusil en el hombro y no con un libro bajo el brazo. Eso es una barbaridad en este siglo en que estamos viviendo, y frente a un país como Costa Rica, que valga la pena recordarlo, ya lleva casi 72 años sin tener un ejército, gracias a Dios, y yo creo que eso nos debe de hacer sentirnos muy orgullosos a los costarricenses y de cuidar a nuestro país. Eso es lo más importante en este momento. Don Javier, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido, como siempre, un riquísimo programa. Don Javier, muchas gracias. Muchas gracias, Randall, por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo y el programa. Y regalar ese mensaje a la gente que hay que acatar las recomendaciones de nuestras autoridades de salud y, en lo posible,
de cooperar con los esfuerzos que se hacen para detener esta pandemia en todo el país. Don Javier, ¿qué canción quiere para despedirnos? Bueno, pongamos una que es muy bonita porque tiene un mensaje importante que es Verde Esperanza. Color y Esperanza de Diego Torres, entonces 3:26.